Gracias por mantenerse con Costa Rica en juego. Ahora sí, estamos en la conversa y nos acompaña esta noche Eder Hernández. Él es Eder Hernández Ulloa, abogado con amplia carrera en política cantonal, diputado electo del Partido Liberación Nacional, en el segundo lugar por Alajuela. Un gusto tenerlo esta noche, Eder. Muchas gracias, doña Laura. Para mí es maravilloso estar acá. Muy contento de ver esta universidad y de tener esta oportunidad de poder llegarle a un público tan especial y tan golpeado en estos días también. Bueno, una discusión muy intensa sobre los presupuestos el presupuesto universitario. Para las personas que no lo conocen, ¿cómo se describiría Eder Hernández a sí mismo? Bueno, yo me describo como una persona auténtica. Soy una persona amistosa, comprometida con las cosas que hago, apasionado, dirigente comunal, el hijo de doña Zaylin, de don Arturo. ¿Qué significa eso? Me encanta que usted haya dicho mi segundo apellido porque es fundamental para mí, esas raíces profundas. Porque la familia es la base, sin duda alguna, y las raíces siempre deben de mantenernos en tierra, y mi mamá, que me acompaña en todos los procesos de mi vida, es fundamental. Siempre ha estado a mi lado y me recuerda también por qué es que yo me metí a hacer este trabajo en tiempos tan convulsos. Muy presente el papel de su madre en su Muy vida. presente el papel de ambos. Mi papá falleció hace 18 años, pero ahora que entro a las universidades recuerdo los esfuerzos que él hizo para mantenerme dentro del sistema de educación, para que yo no la pasara tan difícil como le tocó a él. Y eso es un compromiso no solo conmigo y con honrar las cosas que debo de hacer bien, sino también de ser muy vigilante en la oportunidad de las generaciones que vienen. Esfuerzos, ¿qué significa, Eder? Bueno, mi papá era zapatero cuando se podía hacer zapatos en este país, los hacía de muy buena calidad, mi mamá le colaboraba, y cuando se vino la crisis económica de aquellos 2000 y resto, 2008. Pregonaba con periódicos y nos ayudaba para que entendiéramos que era muy importante. Era pregonero. Era muy importante tener esa autonomía de poder mantenernos en las aulas, de buscar un futuro mejor, y eso ha marcado mi vida para siempre. ¿Cómo se sostuvo en las aulas? Me sostuve en las aulas gracias a una beca de Avancemos. Una vez que él falleció, se estaba como mutando el proceso de FONAVE, el Fondo de Becas Nacional, Avancemos, del gobierno de don Oscar Arias, el segundo gobierno, y yo fui beneficiario de eso, y con eso podía comprarme las meriendas, pagar algunos materiales en el CTP de Limbo Las Cañas, que es mi barrio, y definitivamente me transformó no solo mi vida, sino también la de mi familia, el entorno. Da mucha dignidad el tema de la educación. La educación es transformacional, sin duda alguna. Bueno, del 1 al 10, ¿qué nota le pone al trabajo de Rodrigo Chávez y por qué? Le pondría un 10 en la manera en la que maniobra su popularidad. Le pondría un 10 en la manera en la que utiliza todos los errores de las antiguas administraciones para azuzar el enojo de la gente, pero le calificaría por debajo del 5 para resolver los temas importantes de este país. Este 1 de mayo empieza su labor como diputado de la República. ¿Cuál es su valoración de los diputados salientes y específicamente de su bancada, del Partido Liberación Nacional? Respecto a los diputados salientes, me parece que estaban ante un escenario inédito. La forma de hacer política cambió. El debate en las formas se complicó, el discurso público los dividió, y esto complicó también la forma en la que se tomaron los diálogos. Una asamblea bastante descalificada, lo vimos en el cierre, muy doloroso respecto a las situaciones que quedaron pendientes. ¿Se refiere usted al informe sobre Fabricio? Sobre Fabricio y Alvarado, también
los créditos que incluso la presidenta El del electa tren. quiso gestionar y hizo un gran esfuerzo. Fue a las 22 proyectos. fue a las bancadas y pidió ayuda y precisamente su bancada no hizo quórum. Nos tocará a nosotros, pero creo que es ahora sí la forma de limpiarse la cara, de hacer agenda constructiva, porque este país está requiriendo diálogo, requiere conciliación y requiere acuerdos. Y eso pasa mucho por las formas, la manera en la que nos tratamos, nos reconocemos a pesar de las diferencias. Y si usted me pregunta de mi bancada, yo me siento muy orgulloso de ella y le cuento que, bueno, nuestros compañeros jefes de fracción, Álvaro Ramírez es un destacado economista con amplia experiencia internacional e Iztaru Alfaro es regidora igual que yo en un cantón de cabecera. Eso no es fácil lograrlo antes de los 40 años con estructuras tan competitivas. Una mujer joven que también ha hecho oposición en su cantón y ha hecho incidencia, porque más que una oposición yo creo que Costa Rica necesita proposición. Y eso es en lo que mi bancada pretende enfocarse. Proposición, control político. Si lo llegan a reformar, Eder, ¿qué pasaría? Eder Hernández, diputado electo. Querían reformar espacios como estos con la subasta de medios y eso iba a apagar las voces de muchos. Nuestra bancada solo en Alajuela sacó más de 118,000 votos el pasado 1 de febrero. Si el control político llega a apagar las voces, no me estarían callando a mí, Eder Hernández Ulloa. Estarían callando a un montón de personas que votaron por mí y que encuentran en mí genuina representación. ¿Qué pasaría con el cierre del control político si no se puede discutir, por ejemplo, el presupuesto del FES? ¿Qué pasaría con el control político si no podemos denunciar lo que ocurre en el gobierno, con los ministerios, si no podemos hacer la incidencia política? ¿Qué pasaría con el control político si no podemos traer realidades nacionales como lo que está ocurriendo en Medio Oriente y lo traemos hasta aquí, que nos está reventando en la cara y que ya sabemos que en una economía tan pegada y tan conectada y tan dependiente del exterior, todo lo que ocurre a nivel mundial nos afecta. ¿Qué pasaría si por medio del control político, aunque ya el gobierno no requiere de nuestros votos para aprobar el presupuesto, no podemos desmenuzar en lo que nos parece y lo que no nos parece? Sería terrible, sería una mordaza, como lo dice el presidente ya saliente, y creo que vendría a minar mucho la dinámica de la Asamblea, que es legislar y el Parlamento hablar, debatir, representar. Sin duda alguna, el control político ha sido muy desprestigiado o devaluado por prácticas dilatorias, pero no se puede, sin duda alguna, no se puede cerrar los micrófonos como se los quisieron hacer ustedes a fin del año pasado. El debate tiene que estar, el debate público tiene que estar, debatir ideas y eso tiene que... Hernando Ulloa, yo lo tienen sé, los votos, yo lo pueden sé. reformar el reglamento perfectamente. Yo lo sé. ¿Qué van a hacer? Bueno, buscaremos mecanismos para que eso no suceda. Como tampoco buscaremos no vamos a permitir las desafortunadas declaraciones de una presidencia que dice que ya tiene 2 poderes de la República y va por el tercero. Tendremos que ser vigilantes en eso. Costa Rica tiene una institucionalidad que yo creo que hay que modernizar, que hay que adelgazar, que hay que poner a funcionar al servicio de las personas. Pero yo quiero decirle una cosa, creo que doña Laura tiene un estilo diferente. Ella va a ser la presidenta en una semana y ha dado muestras importantes de querer dialogar, conversar, llegar a consensos, y yo le apuesto a eso porque además la conozco desde hace muchos años, hemos compartido espacios y sé que ya la crisis del respeto en este país, representada desde el primer jerarca de la República, está pronto a pasar. Nosotros estamos ya para ir al sketch que tenemos esta noche, que está en juego
Vamos a analizar el tema de la seguridad con Sofía Zumbado y Camila Trejos. Cami, ¿vos te acordás que en la campaña todo el mundo hablaba sobre seguridad? Claro, era la preocupación más importante y hasta el día de hoy es una. ¿Y qué tan mal estamos realmente en eso? Contame y yo tomo nota. Ok, bueno, apúntate ahí que el año pasado hubieron 837 homicidios en el país, que es la tercera cifra más alta de toda la historia. Ok, entonces mejor no salir de noche. Ni muy temprano. Ponelo ahí. No salir de noche ni de día. ¿Te estoy entendiendo bien? ¿Esto es Costa Rica ahora? Lastimosamente, lo que pasa es que el 70% de los homicidios se da por conflictos entre bandas narco. Ajá, o sea, no es con nosotras. Como ya lo dijo el filósofo, se matan entre ellos. Bueno, ajá, eso es verdad hasta que estás en el lugar equivocado. Ok, entonces no andar con narcos, voy a poner eso. En ningún lugar con esa dinámica. En Limón, por ejemplo, la tasa de homicidios es el doble del promedio nacional. Ok, no ir a Limón. Voy a poner Punta Arenas y San José tampoco, porque esas son las otras dos provincias en el top 3 de provincias con más asesinatos. En general, no ir a lugares críticos, pon eso. No salir de la casa, entonces. Bueno, es que ojalá fuera solamente no salir, pero es que el narcotráfico trae otros problemas, como más delincuencia, tráfico de armas, extorsión de comercios locales. Incluso se pueden incidir tanto en la política que corrompen gobiernos y actúan como si ellos fueran los que mandaran. Como México. Exacto. Postdata, no ir al extranjero. Apunta a salir sin joyería, sin audífonos y sin celular, solamente para estar seguras. Pero Cami, ¿cómo voy a salir sin mi celular? ¿Esto ya no es un poco exagerado? Exagerado es que en la política ya se está hablando de poner un estado de excepción aquí en Costa Rica. ¿Y qué es eso? Suspender todas las garantías individuales, de tránsito, de reunión, de expresión. O sea, no salir de la casa, no tener amigos ni opinión. Sí, lo entendiste bien, pero también adivina que te podrían detener sin una orden judicial o podrían allanar tu casa sin que haya una autorización de un juez. Listo, no tener casa. Ya, quedamos. No, y espérate, lo más grave de todo esto es que el Estado ya no puede solucionar cosas de la manera tradicional. ¿Y cómo lo va a hacer si el Ministerio de Seguridad está planeando recortar como 3.000 millones de colones en áreas claves y focos de delincuencia? Bueno, y tampoco presupuesto ni un solo colón para infraestructura, ni para capacitaciones, ni para equipo. ¿Qué pongo? ¿No tener vida? Bueno, o tal vez podrías agregar en la lista que el gobierno haga su trabajo. Que el presidente y los políticos dejen de poner excusas, invertamos primero en la prevención, la educación y fuentes de trabajo para no caer en la delincuencia. Ser el país más feliz del mundo. Bueno, Sofi, yo a este punto me conformaría con simplemente vivir en un país donde no tengamos que sobrevivir. Bueno, ese era el sketch de esta noche que está en juego sobre el tema de seguridad con Sofía Zumbado y Camila Trejos. Estamos en Costa Rica en juego y nos acompaña Eder Hernández Ulloa, diputado electo por Liberación Nacional. Estamos en una crisis de seguridad sin precedentes. Sin precedentes. Así es. Es culpa del Poder Judicial y de soltar, bueno, el tema que ha dicho mucho, reiteradamente el presidente, bueno, soltar a los delincuentes, es un sistema muy garantista y esa es la razón por la cual tenemos estas inseguridades sin precedentes. Es culpa de un sistema social que ha venido fallando desde hace mucho, en el tema de prevención, en el tema de oportunidades. Eso incluye a Liberación Nacional. Eso incluye a los partidos que han estado en gobierno y que por supuesto han hecho y también han cometido errores. Incluye los gobiernos de Liberación Nacional, pero jamás tuvimos una inversión tan reducida como la tiene ahora este gobierno, sobre todo en el caso de educación. Si hablamos de oportunidades, me duele que en el sketch se diga no vayamos a Limón, no vayamos a Punta Arenas. Claro, porque donde los índices de desarrollo social están más bajos es donde el narcotráfico está reclutando a jóvenes que necesitan dinero fácil, que no quieren migrar por ese duelo que les genera el arraigo y que tienen un Estado que está lleno de privilegios y que ha dejado de responderle a la gente. Y así empecé esta conversación esta noche. Yo no soy un capo o un dirigente de una pandilla o no ando en negocios ilícitos porque me mantuve en las aulas. ¿Cuántas historias podíamos transformar con simplemente volver a ver la inversión social, reconstruir el tejido social? Y me impresiona que no hay
prevención, tampoco hay represión, posiblemente un Estado demasiado garantista que sí debemos reformar, pero también tenemos que guardar las formas porque hay amenazas latentes que no podemos ignorar. Diputado electo Eder Hernández Ulloa, a usted les va a tocar una papa caliente. Sin duda. Es la discusión del presupuesto de las universidades, pero también el tema de la distribución de los presupuestos finalmente y entre ellos educación. Sí. ¿Cuál va a ser el rol de la fracción de Liberación? Nosotros estamos apostando a la educación como lo hizo así nuestros gobiernos. Invertir en infraestructura en un momento donde hay más de 850 instituciones, escuelas y colegios con orden sanitaria. Esto es impensable. O sea, nadie quiere estar en una casa sucia, en una casa vieja, en una casa deteriorada. Recordemos que hay muchísimos estudiantes en una población donde el 50% de los costarricenses está endeudada, la pasa mal, donde la informalidad se ha disparado y aunque dicen que el desempleo ha disminuido, es que la gente ha dejado de buscar con esperanza empleos dignos y están siendo reclutados por estas patologías sociales. Muchos estudiantes acuden a las instituciones para comer, para garantizarse el sustento diario. Y esto como costarricenses, más allá de lo socialdemócrata y de lo liberacionista que soy, y me siento orgulloso de serlo, ningún costarricense debería sentirse cómodo con una realidad así, doña Laura. Esto no es la Costa Rica que nosotros estamos acostumbrados. Sí, el gobierno ha achacado a la oposición la falta de poner a caminar programas y proyectos que incluso en la administración anterior de don Carlos Alvarado le habían quedado a punta de penal. Pero ¿qué sucedió? En las discusiones infructuosas se fue quedando un gran rezago de camino y no pusieron a caminar esos grandes proyectos de desarrollo integral para que Costa Rica vuelva a ser el país del pura vida. Ahora la situación es diferente, tienen 31 votos, pueden aprobar el presupuesto, van a tener posiblemente el día de mañana Correcto. Todos los puestos en el directorio, que creo que es lo correspondiente ante... Será una sesión corta esta de 1 de Será mayo. una sesión corta y es consecuente que ellos ocupen todo, pero además también se acabó la excusa de que no nos permiten avanzar. Tendrá el presupuesto, nombre y apellido de la administración de doña Laura y espero que lo hagan con responsabilidad, porque recortar dinero, por ejemplo, de las universidades, achacando a que la UCR y la UNA se llevan una gran cantidad. Bueno, la Universidad de Costa Rica, que además tengo a mi sobrino Brandon y a mi sobrina Valerie aquí, orgullo para nuestra familia que ellos estén estudiando en una de las mejores universidades de Centroamérica, por supuesto que tiene que tener presupuesto, es una marca de calidad y es una marca también de que hemos exportado talentos, de que hemos crecido. ¿Cuántas cosas no se han hecho acá con educación de calidad? Eso es lo que necesitamos apostarle. ¿Qué papel haría ahí la fracción de Liberación? Con el Sin tema duda de educación? alguna, ¿Qué van el a control hacer? político entonces ahora forma parte esencial de eso. Tenemos que denunciar los recortes, no solo en educación, también en seguridad. ¿Qué es lo que está pasando con las infraestructuras del Ministerio de Seguridad? Si las delegaciones están siendo cerradas por el mismo Ministerio de Salud, si nuestros policías caminan sin ninguna calidad por las calles, hasta en detrimento de sus propios uniformes. Si vemos asociaciones de desarrollo haciendo rifas y recolectas para equipar y comprar baterías para poner a hacer patrullaje a sus unidades. Este país necesita dignificar 3 profesiones y oficios importantísimos. Primero, los educadores, sin lugar a dudas. Segundo, todo el sistema de salud, nuestros enfermeros, nuestros doctores y por supuesto también a los oficiales, a la policía. Diputado electo, el punto es, usted dijo, bueno, vamos también a consensuar, van a plantear. ¿Tienen un planteamiento específico sobre el tema de educación, de a dónde debería estar ese presupuesto
y de cuánto debería de ser, por ejemplo, tenemos pronto el anuncio ya del Banco Central del impacto del incremento del petróleo en la inflación, de cuánto debería de ser ese presupuesto para las universidades. Han conversado con sindicatos, con la APSE, con la ANDE, han conversado con el SEC, han conversado con las universidades. Hemos conversado con todos los sectores de forma individual y también nos hemos reunido como fracción. La fracción de Liberación Nacional somos 17 y estamos unidos en favor de Costa Rica y de honrar el plan de gobierno de nuestro ex candidato Álvaro Ramos, que era sólido en educación. Durante toda la campaña vinimos denunciando que cada vez más se le está reduciendo al presupuesto de educación. Ahorita está en un 4.9%, en los gobiernos nuestros no estuvo tan bajo y constitucionalmente se habla del 8%. Con ese proyecto yo me inscribí, creo que la inversión en educación nunca es gasto y debemos de fortalecer 3 cosas importantes. Por supuesto, la presencialidad, hemos dejado de... en la ruralidad sobre todo no hay educación superior, debemos de atacar el tema de la infraestructura, darle calidad a los centros educativos y tercero, fortalecer el sistema de becas. Por ejemplo, Avancemos fue recortada por más de 115,000. Y se requieren 600,000 beneficios para los estudiantes de primaria y secundaria en el IMAS y llegamos, me parece, a 200,000. Pero déjeme decirle, doña Laura, que mucha de la deserción que se ha estado dando es porque... ¿Cómo van a contrarrestar? Bueno, por eso, ¿cómo van a contrarrestar estas cifras tan diametralmente opuestas? Esto se lo escuché por toda la discusión que hubo con doña Yoleni León, presidenta ejecutiva saliente, próxima a salir de Limas, o podría mantenerse también en ese u otro puesto. ¿Cómo hacen ustedes, cómo harían para contrarrestar? Estamos hablando de una diferencia de casi 400,000 estudiantes bajo el argumento de que muy probablemente no se habían actualizado los sistemas o habrían desertado o habían abandonado el sistema educativo. ¿Cómo van a contrarrestar ustedes no teniendo mayoría o con una mayoría oficialista estos datos? ¿Cómo los van a hacer valer? Apelamos al diálogo que doña Laura ha venido pregonando. Por supuesto que educación, salud y seguridad son los no negociables de Liberación Nacional. Queremos apoyar también la infraestructura pública, la Ruta 1, que a mí me afecta directamente porque es de mi provincia y tengo fuertes vinculaciones con San Ramón y con Grecia. Sé que esto debe ser rápido, que debemos darles apoyo y que además no debe ser lo que nos está pasando en Limonal, que es una pesadilla, ir a Guanacaste en todo tiempo. A eso le apelo, pero quiero decirle, doña Laura, que nosotros tenemos con urgencia que volver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que volver a ver la inversión educativa como una prioridad para este país, porque hay gobiernos que están más interesados en pagarle a los banqueros de Nueva York que precisamente volver a reactivar la economía aquí con lo más fundamental que tenemos, que era la educación. Ya no es cierto que la educación es gratuita y tampoco obligatoria. Los estudios así lo dicen y en muchos saben qué está afectando. Becas de comedores escolares y becas de transporte, porque cuando ya la gente está cansada de caminar o de tomar 3 buses o de ir en grandes rutas, se cansa, abandona y ahí está la empresa del narcotráfico lista para reclutarlos, lista para tener plata fácil, lista para traer desgracias a las familias. ¿Cree usted que hay diputados de la fracción de gobierno que se puedan convencer con ese discurso o van a ser muy seguidores de la línea de gobierno? Bueno, yo esperaría que el discurso de doña Laura sea real y que ella lo ha venido manifestando. Su prioridad en el tema de educación ha sido fortalecer las becas. Creo que mi discurso no convence
a los diputados compañeros. Creo que lo que se tiene que convencer son las cifras. Es que no lo dice Eder Hernández, lo dice el estado de la educación. Y eso nos tiene que doler. Con la fracción de oficialista entrante ha sido muy cordial, los tratos, hemos compartido espacios. Nos vamos a ver por 4 años, Dios mediante, y si queremos hacer las cosas diferentes, tenemos que generar conversaciones, y para eso no podemos llegar, como se dice allá en Alajuela, con los tacos de frente. Aquí todos traemos líneas claras, líneas rojas claras, que en mi caso es no reelección consecutiva, podemos, ni mucho menos indefinida. Eso. ¿Qué pasaría si eso se va a referendo, don Eder Hernández Ulloa? Sería anticipar los hechos. Creo que en Costa Rica... No pasa por la asamblea, pasa por referendo. Bueno, serían mecanismos que será Costa Rica, pero los vamos a ir a debatir en el territorio. Ahí sí, tiene que ser ratificado por la asamblea después, sí, si se aprobara afirmativamente. Bueno, los casos que hemos visto de países vecinos son complejos. Yo espero que la dinámica sea diferente. Simplemente cuando han hablado de la reelección continua, a mí se me ha erizado la piel. Inclusive el diputado saliente Leslie Bojorges presentó un proyecto de ley. Yo no le he visto ambiente en este país para eso, ni siquiera dentro de la fracción del oficialismo. El costarricense no es eso, pero además dentro de las otras líneas están proteger el sistema que nos ha definido así, la independencia de poderes, donde el legislativo puede, por supuesto, coordinar con el ejecutivo, pero que no tiene que estar ni el ejecutivo subordinado a la asamblea, ni la asamblea subordinada al ejecutivo, ni mucho menos el Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial es algo vital, importante, necesario, sano, que se mantenga lejos de discusiones político-partidarias. Vamos a irnos ya, diputado don Eder, vamos a irnos ya, Eder Hernández Ulloa, con falso y verdadero aquí en La Conversa, y vamos con la primera pregunta. Según el Instituto de Estudios Sociales en Población, el IDESPO, de la Universidad Nacional, los 3 poderes del Estado han decaído su nota, ¿verdad? Su nota ha caído en la percepción popular de los costarricenses desde el 2022 a hoy, ¿verdad? Tenemos un decrecimiento en esa percepción positiva, digámoslo, sobre los 3 poderes de la República, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Usted cree que esto es verdadero o es falso? Creo que es verdadero, porque hemos tenido un micrófono todos los miércoles que, aunque no ha resuelto los temas importantes de este país, ha venido fomentando el enojo de las cosas que en efecto no se han hecho bien. Eso es típico de una persona que alimenta el resentimiento social de un Estado que ha dejado de estar a favor o en función de las personas, un Estado enmarañado, burocrático, y me parece que sí, y que en efecto es verdadero que ha decaído la credibilidad y la buena percepción del gobierno, por lo menos en el poder legislativo y en el poder judicial. Verdadero, efectivamente, diputado, es además, según el informe, los 3 órganos estatales recibieron calificaciones menores a 6 en una escala de 1 al 10. El Ejecutivo reporta 5,9, el Judicial 5,6 y el Legislativo recibe la peor nota con 5. Sin embargo, me llamó la atención que no es tan abismal la diferencia entre un 5,9 del Ejecutivo y un 5 del Legislativo, o un 5,6 y un 5, ¿verdad? Finalmente, me alegra haberla pegado. Dije que posiblemente estaba arriba y fue por 3 puntitos, pero en efecto todos gravitan entre el 5 y... Esto según un análisis de la encuesta del Instituto de Estudios en Población de la Universidad Nacional. Vamos con la otra. En el 2025, menos de 100 estudiantes abandonaron sus estudios
en la modalidad de educación para jóvenes y adultos. ¿Esto es cierto o es falso? Menos de 100 estudiantes, falso. Sin temor a equivocarme, tiene que ser falso. Sí, es falso. Según los datos del Ministerio de Educación Pública, esto fue una información que también salió en el semanario Universidad, fueron más de 13.600 estudiantes quienes abandonaron sus estudios en esta modalidad, lo que representa una tasa de exclusión del 18,1% por razones como trabajo, cuidado familiar y la pobreza. Así de simple. Estamos hablando de un ejército de 13.600 Y déjeme estudiantes. decirle que cuando hablan de cuidado, usted recuerda cuando hablaban de los ninis, que eran ni trabajo ni estudio, que después migró el contexto a sin trabajo ni estudio. Esta población eran mujeres menores de edad que estaban destacadas al cuidado o de sus hermanos menores o de adultos mayores dependientes. Qué doloroso, ellas posiblemente estén sacrificando un futuro, y también estamos hablando de que 13.000 jóvenes salieron donde está el tiburón del narco esperando para acecharlos. Estamos hablando de un ejército, Sin duda prácticamente, alguna, ¿verdad? sin duda alguna. Ujú. Vamos con la pregunta número 3. Vamos a referirnos a ella. Según el gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social, estamos hablando de Gustavo Picado, la deuda del Estado con la institución representa una porción menor que sus activos, ¿verdad? De sus activos, y no tiene un impacto significativo en los estados financieros. ¿Esto es verdadero o es falso? Representa una porción menor que sus activos, esa deuda del Estado con la Caja, y no tiene impacto significativo en los estados financieros. Vieras que tengo una situación encontrada. Creo que posiblemente los activos de la Caja sean mucho más que la deuda que tiene el gobierno, pero no creo que sea cierto que no tenga un impacto sobre esto. Mi candidato Álvaro Ramos fue claro y dijo, la Caja no está quebrada, pero sin duda alguna, no honrar en nada la deuda con la Caja ha hecho un rezago en el tema de salud. Lo sé yo porque como regidor municipal, el último proyecto que votamos e impulsamos fue comprar para el Hospital de Alajuela un TAC de alta gama para atender más de 300.000 personas. Eso debería estarlo haciendo la Caja, y yo debería estar dedicado como regidor municipal a hacer calles y políticas públicas cantonales. Entonces, si es que la deuda es inferior a los activos, eso posiblemente sea un dato cierto. Lo que no creo, lo que no acepto, es que no tenga esa deuda repercusión en sus Entonces lo ve como estados falso. financieros. Es verdades a medias. Como Es falso. Efectivamente, la deuda estatal es crítica y equivale alrededor del 35% de los activos de la Caja, es decir, 2,7 billones, aunque ya estamos por 4 billones. La Caja se encuentra en fase final para llevar a cobro judicial la deuda del Estado. Gran parte de lo que ha mejorado las cifras económicas del gobierno ante los organismos internacionales ha sido el no cumplimiento con esa deuda. Y ahora se aprobó, no sé si ha sido vetado, bueno, no se le dio me parece que no se le dio el segundo debate, una propuesta para que uno de los préstamos, si sobraban recursos, se destinara al pago de la deuda. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes con toda la discusión del cumplimiento y de aquella afirmación, páguele a la Caja? Sí, importantísima. Bueno, nosotros vamos a proteger la Caja Costarricense del Seguro Social. Es las perlas de la abuela en el joyero de la casa, sin duda alguna. El sistema social que Costa Rica tiene, a pesar de sus deficiencias, es de alta calidad. Yo lo sé, mi hermana fue detectada de cáncer en 2022 y la atención que recibió, los tratamientos que recibió fueron de altísimo nivel y gracias a Dios está saludable y con nosotros. Esa es la diferencia entre un Estado social de derecho
y otro que no. Minar el tema de la caja, privatizar el tema de la caja, donde están arrinconando a nuestro sistema hospitalario a cerrar, a no darle posibilidades. La diferencia entre tener un diagnóstico temprano o morir está en esto. Así que nosotros vamos a ser aférrimos defensores de que debemos honrar la deuda estatal del Estado con la caja. Y no es que es una deuda que se va a ir a una caja negra única del Estado. Es que estamos hablando de que las listas de espera son muchas. Hay crisis en el Hospital de los Chiles, cerraron en diciembre con una crisis del anestesiólogo que generó que los doctores quisieran renunciar. El hartazgo que hay en nuestro sistema médico también es mucho provocado por eso. Se requiere cacao para hacer chocolate y nosotros tenemos que dar ese cacao sin duda alguna. El gobierno en este caso y nosotros vigilar que así se cumpla. Esto estará puesto en la mesa de diálogo con el Ejecutivo por parte de Liberación Nacional y no dudo que por parte de las otras 3 fracciones de oposición. Estamos con Eder Hernández Ulloa, él es diputado electo de Liberación Nacional. Vamos a ir a una pausa y ya venimos con Costa Rica en Juego. Quédense con nosotros. Esto es Costa Rica en Juego y estamos esta noche con Eder Hernández Ulloa. Él es diputado electo del Partido Liberación Nacional en esta etapa de entrevistas de transición al poder. Ellos estarán en funciones ya este 1 de mayo. Nos vamos de inmediato con nuestra cápsula en la calle y nos vamos al Cantón Central de Punta Arenas con Camila Trejos. Hola, estamos en el Cantón Central de Punta Arenas, que fue el tercer cantón con más homicidios en el 2025. Y hoy vinimos a hablar con los locales sobre el problema de la inseguridad. ¿Usted sabía que Punta Arenas el año pasado fue el tercer cantón con más homicidios en el país? Sí. ¿Usted cómo ha visto esta cifra reflejada aquí en Punta Arenas? Muy grande la muerte que ha habido en Punta Arenas. Muy mal. Bueno, no solo Punta Arenas, ¿verdad? El problema es que es a nivel ya de países. Y entonces ya cuesta mucho, ¿verdad? Ya esto se los ha ido cayendo poco a poco. Sí, demasiado, mucho maleante, mucho delincuencia, demasiado en Punta Arenas principalmente y lo que es parte del Roble y todos estos sectores, mucha delincuencia, demasiado. A mi familia o a mis amistades les ha sucedido de que mínima cosa que van a hacer una vueltita y o les roban la bicicleta o pare ahí, deme todo lo que usted tenga, ¿verdad? Y adiós. Sí sé que a nivel, digamos, nacional y de zonas ha aumentado la inseguridad, digamos, pero yo como a título personal, por decirlo así, trato como de no ponerle mucha mente. Yo lo pienso así, digamos, no es algo que yo pueda solucionar. Entonces, yo cumplo mi parte, tratando de hacer las cosas bien, ¿verdad? De no dañar a nadie en el camino, pero es muy difícil poder uno hacer algo para que cambie, digamos, a nivel masivo. ¿Usted cree que esa cultura que siempre había caracterizado a Costa Rica, de ser un lugar pacífico, de ser un lugar donde en realidad no pasaban ese tipo de cosas, se ha estado desvaneciendo? ¿Cree que se podría recuperar? Completamente, porque honestamente hace unos años uno llegaba a esta parte de acá y era lindo para uno llegar a pasar un momento con la familia o con quien sea. Ahora usted no puede hacerlo, definitivamente. ¿Qué tan presente está el narcotráfico aquí en Punta Arenas? Bueno, sería muy difícil hablar de eso porque esto está tan terrible que a veces uno tiene que cuidarse. Ya ni salir a las 5 de la tarde, ya hay que estar encerrado en la casa. La inseguridad para los estudiantes, para todo esto, es lo más preocupante porque los chiquitos son el futuro de un país como el de nosotros. Usted como mujer,
¿Qué podría hablarnos del panorama de inseguridad en Punta Arenas? Que ahora ni siquiera tal vez es poder ni ir a tal vez en la tarde, ir a andar ahí y hacer un poco de ejercicio, deshacerse de todas las cosas que uno tiene en la mente, porque uno nunca sabe si en ese día o ese momento llega alguien y dice, uy, aquella la vimos sola, ¿verdad? Y, y tristemente ahora, como está la situación, andar sola es un poco más de peligro. ¿Usted ha visto que hay un cambio en la manera en que el gobierno actúa o se mantiene igual? Se mantiene igual y uno pasa acá y uno no ve a un policía acá. Honestamente, usted no ve una patrulla ni tan siquiera pasar. Pero hay que poner muy mano dura y pararse muy firme, ¿verdad? Porque desgraciadamente estamos en esta lucha. Estamos esperando que el gobierno de Estados Unidos, que le dio una gran esperanza a la señora presidenta, para ver si podemos, ¿verdad?, controlar la droga, que es lo más grande, y el crimen que tenemos en las manos. ¿Cree que la educación tiene algo al respecto que ver con la criminalidad que está pasando en Costa Rica? Ahora están agarrando muchos niños que no van a estudiar ni nada, ahora quieren andar reflejándose por dinero, por tener dinero. Y como está la situación ahora en Punta Arenas, que no hay trabajo en ningún lado, no hay generación de empleos, toda la población no hay trabajo para la juventud, entonces buscan por lo más fácil. Yo siempre he creído que si un país le ponemos mano de obra, eliminamos un montón, pero hay que enseñar a los chiquitos, hay que traer fábricas, hay que traer mano de obra para que ellos trabajen, estén entretenidos, pero ahora le ponemos los celulares y los chiquitos ya no quieren ir ni a la escuela. Bueno, esta es la valoración que hacen desde el Cantón Central de Punta Arenas. Con Camila Trejos pudimos ver una realidad bastante frecuente en este momento porque se mantienen los datos. Han bajado las tasas, han bajado los crímenes. Creo que 70 crímenes menos se llevan acumulados este año. Sin embargo, mucho se atribuye a la labor que ha habido por parte de una amplia cobertura de operativos del organismo de investigación judicial. Pero bueno, esta realidad, usted ahora lo decía, también es la que está viviendo el puerto. Liberación tiene diputados de la provincia de Punta Arenas, tienen el planteamiento de seguridad dentro de su agenda. ¿Cómo van a cotejar la argumentación de que esto se solucione y que todo es responsabilidad del Poder Judicial? Cuando veo este corto que nos presentaron, pienso que cambiamos la paz por el miedo y eso es doloroso. Jesús Calderón, nuestro diputado de Punta Arenas, nos comentaba que no es lo mismo 5 asesinatos en el Cantón Central de San José que 2 asesinatos en Punta Arenas por un tema poblacional. La falta de oportunidades de las periferias nos golpean en la cara desde hace muchísimos años, no es exclusivo de este gobierno. Se requiere atraer inversión que pasa por un estado competitivo, con un puerto competitivo, donde nuestra riqueza pase por las fronteras marítimas y haya una verdadera reactivación económica. Esto le va a traer oportunidades a las personas no solo de Punta Arenas, de la península, de Limón, de Guanacaste, de la zona norte de mi provincia, que para mí es especial región en mi corazón. Y me parece que doña Laura debería aprovechar ese sentido constructivo que tenemos, de echar a andar el país, de construir obra pública, de ser competitivos, de traer el mundo a este país y bajar un poco el sonrojo de estas cifras tan dolorosas, de gente que muere, de pocas oportunidades, de discusiones violentas en las calles, de los estudiantes que tienen que marchar para mantenerse en las aulas y para sostener un presupuesto que le ha permitido a la gente de todo el país venir a las universidades y recibir educación de calidad. Eso es lo que requiere este país, oportunidades, requiere diálogo, requiere consenso y ya solo faltan 12 horas
a Dios gracias por esa oportunidad para asumir esa curul en representación. Bueno, la presidenta se dice, soy puntarenense, cerró el presidente con su penúltima conferencia en Punta Arenas, precisamente. Me parece que ayer mismo se producía un homicidio allá en la provincia y lo que quiero preguntarle es, bueno, muy simbólico que fuera el presidente allá cerrando con los diputados actuales y la presidenta es de allá. Por eso lo insisto, Eder, ¿cómo van ustedes a cotejar? Y una provincia con un enorme apoyo votó, pero abrumadoramente por Laura Fernández. ¿Cómo van ustedes a llevar hay una agenda propia particular? Yo sé que usted no es de Punta Arenas, es de Alajuela, pero bueno, abordando esto, el tema de la inseguridad, hay una agenda particular que está llevando Liberación Nacional, que va a llevar ahora en esta nueva legislatura. Claro, por supuesto, empezando por el tema de guardacostas y Bahía de Draken, bueno. que fue retirado, ¿Sí? Retirado sospechosamente, eso está mal. El crimen organizado, el tema de la extensión de dominio. Al crimen organizado hay que golpearlo donde le duele. La plata del narcotráfico, la plata que ha traído tanta ¿Van a pelear por desgracia. restablecer los puestos? Por supuesto, es lo que corresponde. Hay que establecer controles, hay que establecer biovigilancia, bioprotección y no depender de la cooperación internacional. Nosotros tenemos que dignificar la fuerza pública, los cuerpos policiales, la OIJ, la DIES, todo lo que tenga que ver con el tema de seguridad, muy a la par de programas preventivos, de oportunidades, de reactivar el puerto, de traer zonas francas que han sido exitosas en mi cantón, Alajuela, en Grecia, y llevarlas a las zonas más vulnerables del país, como lo es el cantón central de Punta Arenas. Y el talento, lo que tiene este país es gente. Y a esa gente tenemos que capacitarle y dotarla de oportunidades. Yo me siento optimista, doña Laura. Yo creo que nosotros vamos a lograr en este cuatrenio ponernos de acuerdo. El país está muy a la expectativa de las grandes transformaciones y discusiones que se van a dar ahí en esa caja de cemento. Y pues en 4 años daremos cuenta de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que sostuvimos, qué fue lo que le hicimos contención y qué fue lo que impulsamos. ¿Por qué no? Por supuesto que tenemos que construir juntos. Hay algo importante. Sí, muy rápidamente. El gobierno no tiene mayoría, pero no absoluta. Nos necesitamos a todos y a esa construcción de voluntades es a la que le apostamos. Gracias a Eder Hernández Ulloa, él es abogado, diputado electo del Partido Liberación Nacional por Alajuela, segundo lugar, y le agradecemos también muchísimo a ustedes por acompañarnos esta noche aquí en Costa Rica en Juego. Quédese con Canal 15, buenas noches.